Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, ahí estamos. Me propuse hacer un picadito de noticias con algunas lecturas que estuve haciendo a lo largo del día, que remiten en principio a algo que crece en escándalo y que tiene que ver con, como titulé esta editorial, Laboratorio de una política infectada, porque empiezan a salir verdades debajo de las piedras de una realidad a partir de denuncias que fueron realizadas, como entrevistamos esta semana a una médica, si no me equivoco, de Entre Ríos, que anunció tiempo atrás y que sus denuncias no fueron tenidas en cuenta. Y nos vamos enterando a medida que pasan las horas de que esto, que ya lleva a la muerte casi de 100 personas, no solamente fue informado por esta médica, este centro sanitario de Entre Ríos, tiempo atrás, en el año 2024, sino que apenas unos meses, digamos, del año pasado, mientras estaba ya el gobierno neofascista de Javier Milei, se volvieron a recrudecer las denuncias y las instituciones responsables, a cargo obviamente de esta desregulación brutal de Sturzenegger, obviamente como se hacen, o los otarios, digamos, como que el rol del Estado no tiene ninguna importancia, han muerto muchas personas desde que esa desidia y esa falta de control se expandió. Vamos primero, porque me olvidé que teníamos que ir primero a la presentación y luego continúo con esta editorial. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, para entender este escándalo que me parece que grafica, es un ejemplo de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Ayer contábamos el caso del pueblito en Vermont, si no me equivoco, en Estados Unidos, que un periodista tituló La ciudad de los osos, en donde una decidió establecer una práctica libertaria sin ningún tipo de regulación. Entonces, uno de los elementos de esa desregulación implicaba que ya no iba a haber servicios comunitarios, sanitarios, ni de recolección de la basura, y que cada uno se ocupara de lo que le corresponde de su basura. Bueno, eso generó, y eso también es un ejemplo, me parece, de abandonar el criterio humano de lo comunitario como factor central de nuestra convivencia colectiva, en que nadie se ocupó porque no había una responsabilidad colectiva, y quienes sí se ocuparon fueron los osos, que empezaron a comer de la basura y terminaron fugándose un montón de los habitantes de este pueblo, hasta que tuvieron que volver a las regulaciones que son básicamente normas de convivencia colectiva. ¿Cuál es el olvido de esa norma en el caso específicamente de estas casi centenar de muertes? Y es que el Estado, que provee la seguridad pública, no solamente en términos de delito. En nuestro país, obviamente, muchos integrantes de la policía se dedican más a la represión de la sociedad civil, a la violencia institucional, que a prevenir el delito. Tienen mucho más horas dedicadas a eso, incluso en los ámbitos básicamente de inteligencia, ¿no? La CIDE hoy sabemos que está dedicada al espionaje político en vez de detectar equipos de narcos
que pueden estar viviendo, por ejemplo, en Nordelta, ¿no? De eso no se dedican. Pero vuelvo al tema clave de este escándalo y voy a pedir ya a Vicky Nardone, nuestra extraordinaria productora, que nos haga escuchar el primer audio-video que habíamos seleccionado con Sandra para que quede en claro el escándalo que se está tratando de invisibilizar desde los medios hegemónicos, desde el gobierno nacional. Una droguería, cliente nuestro, le vende las ampollas al italiano el día 31, 1 de abril, las empiezan a usar el día 7 de abril, el día 15 se dan cuenta que tienen 3 casos, la estudian y dicen que el 30 detectan que estaba contaminada. Avisan al ACMAT el día 2, nosotros nos enteramos el 8, yo me había desprendido del laboratorio, llamo al italiano, hablo con el de compra, le digo, mirá, me dijeron que hay un medicamento, ¿hay algún problema? Sí, pudo haber estado contaminado y pudo haber causado fiebre. 2 de la tarde hablamos con la dirección, le digo, ¿pero hay algún problema grave? No. Bueno, hay 40, 50 medicamentos contaminados por año que saca el ANMAT de circulación. El que saca el medicamento de circulación es el laboratorio. El ANMAT lo publica a 8:30 de la noche y al otro día empezaron a hablar de muertes sin haber hecho un solo estudio nadie. Denunciamos a una persona que se llama Andrés Quintero, que fue el CEO de la empresa, que es amigo del infectólogo del italiano. Se llama Jorge Pesat, el infectólogo. No está en ningún lado. Pero si nosotros nos hubiéramos enterado del 30, como se enteró el médico infectólogo, la hubiéramos sacado del 30. Pero estuvo planeado por una persona que hace un año presentó una habilitación trucha en el REMPRE y tengo para contarte 3 o 4 cosas más que hizo esta persona que no se la está investigando. ¿Cómo se contamina? Si yo lo entendiera, hay miles de formas. Si te desconectan los filtros, te meten el bicho en el reactor. Entonces sí, la contaminación se dio adentro del laboratorio. Yo nunca estoy negando que esté la ampolla contaminada. Sí, puedo decirte, me hubiera gustado que vaya a analizarla en 10 lugares distintos. Yo estoy mirando las historias clínicas. La gente que se murió no tiene una bacteria, en algunos casos tiene muchas bacterias y tiene cáncer, tumores en el cerebro. Yo creo que la ANMAT, no sé por qué hizo la denuncia, yo creo que esto era para generar un perjuicio, cerrar el laboratorio. Bueno, acá vemos aspectos privados, obviamente de una irresponsabilidad manifiesta, probablemente vamos a indagar sobre esto y esto se va a investigar porque estamos hablando casi de una centena de muertes, pero lo que no queda claro son las fechas. No es para endilgarle a nadie la responsabilidad per se, pero es para que sí se haga cargo el Estado de algo que es una responsabilidad colectiva. Es decir, si el Estado renuncia, y esto es lo más importante que tenemos que entender, si este Estado que gobierna un tipo que dijo que vino como topo a destruirlo, destruye las instituciones que están constituidas no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, para cuidarnos, para defendernos y cuyos salarios con la nuestra, decían estos patéticos personajes, y sus salarios son pagados por nosotros, entonces alguien tiene que dar la cara. A mí me interesa ver que Vicky nos ponga el segundo audio-video para que escuchemos las fechas y cómo un personaje que es clave en este entramado que se llama Sturzenegger, el rey de la desregulación y de la destrucción del Estado, empieza a balbucear luego de ser descubierto en la cronología específica de su responsabilidad. Escuchemos. Creo que la desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No allá, es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora ella dice, noviembre, bueno, digamos noviembre 2024. Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, sí. Definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron. Solo hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por qué no cerraron HLB Pharma? Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle al ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los... Bueno, ahí veíamos cómo balbuceaba Sturzenegger, el
el encargado de desregular distintas instituciones y de desprenderse de las responsabilidades del Estado en todas sus instancias, ¿no? Trataba, en principio, como siempre, ¿no?, de estigmatizar al monstruo que esta derecha ha elegido como lugar para depositar todos los males, ¿no?, que es el kirchnerismo, cuando las fechas no dan. Esto es un proceso de infección que tiene un origen en noviembre, diciembre del año 2024, cuando el gobierno actual se inició justamente en diciembre del 2023. Es decir, primero, hay un aspecto, si se quiere, técnico-médico, que uno podría decir, bueno, sea cuando sea que se haya iniciado, acá hay responsabilidades. Acá hay responsabilidades de, primero, de un laboratorio, hay responsabilidades de quienes reciben esos medicamentos, que deben tener mecanismos, si se quiere, para evaluar su trazabilidad, su capacidad de poder funcionar, en este caso como un sedante analgésico, que es el fentanilo, aunque había otras drogas, no solamente estas, y obviamente, fundamentalmente, el Estado, que tiene que intervenir, incluso haciendo las denuncias pertinentes, pero ubicándolas en tiempo y espacio. Porque un personaje como Sturzenegger se utiliza, como utilizaron, por ejemplo, en algún momento, un choque de ferrocarriles para tratar de perseguir a militantes populares, diciendo que eran responsables de que no, de que un jefe de formación no haya frenado un conjunto de trenes, ¿no? Es típico, obviamente, de esta demo utilizada y amplificada, porque obviamente cuentan sistemáticamente con el eco y los micrófonos de infinidad de medios de comunicación pagados, obviamente, por las empresas para defender sus intereses, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué me parece esto como un ejemplo, un paradigma de lo que estamos viviendo? Porque si uno compara y vincula esto con lo que está sucediendo en este momento en La Plata, yo escuchaba eh, la vuelta anterior, ¿no?, que hablaban de eso, y veo la promoción que se hace en las redes sociales de este encuentro de conjunto de motosierra, ¿no?, en la campaña de Buenos Aires, con un póster que promueven diciendo que son los destructores, ¿no?, los indestructibles, retomando una película de la década principio 20 de Rocky, de ese muchacho Stallone, que eran Los Mercenarios, ¿no? Hay una estética de Milei que coincide con esto, con estas 100 muertes que han provocado la desidia de una empresa privada, de un laboratorio, en complicidad básicamente con la desregulación del Estado. Con eso de que el Estado no tiene que meterse, ¿no? Y cuanto menos se meta, más posibilidad hay, ¿no?, sin duda, de que haya accidentes automovilísticos, de que las rutas estén destrozadas, de que haya menos seguridad en las calles, etcétera, ¿no? La publicidad que ha hecho este personaje que hoy funge de presidente, Javier Milei, de violencia, ¿no? De que vienen a destruir todo, y claramente la destrucción se opera sobre la vida y sobre los cuerpos de la gente, ¿no? Cuando nuestro lamentable presidente electo, hoy en funciones, se niega a sacar de sus antecedentes de redes sociales un insulto a un adolescente, a un puber, a un chico con autismo o con Asperger o con algún síndrome vinculado que funciona en términos de discapacidad, cuando a pesar de las recomendaciones judiciales, Milei se hace el otario respecto a esto, está claro que hay una línea que une claramente estos elementos, ¿no? La violencia
que está en el relato, aunque diga que no, aunque diga Milei que va a dejar de insultar. Vemos en pantalla que en este momento está utilizando nuevamente la motosierra como un ejemplo fálico, creo yo, de un machismo bruto, ¿no? Que cree que puede detrás de su debilidad, de su indudable debilidad, ¿no? Hay algo que une en una línea de puntos muy fuerte una necesidad de verse poderoso, violento, y al mismo tiempo con la capacidad para destruir todo lo que una sociedad fue constituyendo en términos de normas. ¿Qué es una constitución? Es un contrato social que acordamos para vivir en comunidad. Son las reglas básicas. Todo Estado tiene un conjunto de normas, sea como en el derecho positivo con una constitución, o en algunas tradiciones anglosajonas como un conjunto de leyes previas. Hay una estructura, una arquitectura de acuerdos sobre la base en la cual nos vamos a convivir. Cuando alguien pretende destruir la argamasa de ese papelito, de ese normas que es un Estado, está destruyendo también las lógicas de la convivencia. Y la destruye con una motosierra, la destruye al hacerse lotario respecto a las responsabilidades que tiene para regular las normativas de los laboratorios, y también lo hace obviamente cuando insulta o cuando se presenta con formas violentas en una campaña electoral con una motosierra en la mano. Hasta ahí vamos con la editorial. Nos encontramos rápidamente para una columna en homenaje a alguien que está cumpliendo su centenario de vida. Empiezo por el final.